La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. En la cadena Ser... La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Mientras Joker 2 se la ha pegado en taquilla, tanto que va directa a plataformas esta próxima semana, Lady Gaga lo sigue petando junto a Bruno Mars con este Die With a Smile. Si el mundo se acaba, quiero estar a tu lado y morir con una sonrisa. Cada año mueren más de 55 millones de personas en todo el mundo y, como en los videojuegos, los cuerpos desaparecen. Alguien tiene que encargarse de ellos. La periodista y escritora inglesa Hayley Campbell ha publicado un ensayo que ahora edita en España Captain Swing, donde explora el trabajo invisible en la industria de la muerte. En Todos los vivos y los muertos, así se titula, recoge los testimonios de esas personas que han hecho de la muerte su trabajo y cómo se enfrentan a ella. Papeleo, transporte de cuerpos, funerarias, crematorios. Este sistema, por cierto, nos ofrece generosamente 2 días, 48 horas, para velar y despedirnos de un ser querido, pero ese es otro melón. Cada año mueren más de 55 millones de personas en todo el mundo y de qué manera la mayoría de ellas asistimos a la muerte como si se tratara de un espectáculo, se lamenta uno de nuestros invitados. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra en este fin de semana en el que se ha estrenado en cines La habitación de al lado, la última película de Almodóvar sobre la eutanasia. Fin de semana en el que Polvo Serán, un musical de Carlos Márquez Marcet, protagonizado por Ángela Molina, ha inaugurado la Seminci de Valladolid, otra historia sobre la decisión de morir a través de la comedia, el drama, la música de María Arnal y la danza de la Veronal. La muerte en general y la muerte digna en particular es una de las apuestas de la cultura para este otoño. Tenemos libros, arte, teatro, pero son muchas más las series, como la 3ª temporada de Rapa, y películas, como estas 2 que he mencionado, las que coinciden en esta temática tan importante pero todavía poco representada. Las repasamos con José Manuel Romero. Somos muy ortopédicos cuando hablamos de la muerte porque obviamente no nos gusta, nos da miedo. Es una de las tendencias de la nueva temporada, películas que plantean reflexiones en torno a la muerte, cada una desde un punto de vista, pero todas con una vocación luminosa y sin caer en el melodrama lacrimógeno ni en la espectacularización del dolor. Nos da apuro, nos da apuro. Lo hace Pedro Almodóvar con La habitación de al lado, una historia sobre la amistad femenina y el derecho a terminar con tu vida y tu sufrimiento en compañía. La película habla, entre otras cosas, no solo de la solidaridad sin límites del personaje de Julianne Moore, sino también de la decisión del personaje de Tilda Swinton de terminar con su vida cuando ésta solo le ofrece un dolor sin solución. Tilda Swinton y Julianne Moore protagonizan este estilizado y contenido drama que también traza un paralelismo con un mundo en decadencia, en agonía, que aún así se levanta con amor y compasión contra el fanatismo. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Si el director manchego adapta la novela de Sigrid Núñez, otro veterano, Costa Gabra, se sirve del ensayo de un filósofo y un médico francés en El último suspiro. La mort c'est une affaire personnelle. Ça doit pas dépendre des autres. La muerte es un asunto personal, no tiene que depender de los demás. Hay que prepararse y vivirla con dignidad, decía el director griego en San Sebastián, de una película que muestra cómo funcionan los cuidados paliativos y cómo cada paciente, cultural o espiritualmente, afronta el final de sus días. No hace falta que vayamos a Suiza.
puede hacer aquí ahora. Ángela Molina, que en la película de Costa Gabras interpreta a una matriarca gitana a punto de morir, es la protagonista también de Polvo Serán, la nueva película de Carlos Márquez Marcet. ¿Nos vamos juntos o no se va nadie? No se va ninguno. Pues no nos vamos ninguno. El cineasta catalán convierte en un musical el viaje de una pareja suiza para morir juntos. Ella está en una fase terminal de la enfermedad y él, al que da vida Alfredo Castro, decide acompañarla en ese final. Estás hablando un poco de cómo pensar, cómo poner en escena el final de ti mismo, que es tan extraño, no es ni siquiera triste. Intentar hablar de eso, faltan las palabras, ¿no? Y la música realmente, como se ve en todas las tradiciones también, si te pones a estudiar cualquier cultura, hay siempre la relación entre la música y la muerte, siempre están súper unidas, ¿no? Un amor tan grande que lleva a la muerte, justo lo contrario que en Los destellos, un amor que fue y ahora vuelve de otra forma para acompañar en el final. Que vivimos mucho de espaldas los unos de los otros, ¿no? Y como estar más pendientes de cómo nos sentimos, el ver más a la gente, ¿no? El poder preocuparnos más. Pilar Palomero, que adapta un relato de Eider Rodríguez, ilumina la muerte con bondad y empatía a partir de la historia de una mujer que accede a cuidar de su expareja. Son 4 relatos con diferentes supuestos: eutanasia, suicidio asistido, muerte natural, pero casualmente todos comparten la reivindicación de una vida digna. Canto la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo... Sigrid Núñez es la autora de la novela que adapta a Almodóvar, como advertía José. Se titula ¿Cuál es tu tormento? Núñez es una de las escritoras norteamericanas de moda y publica ahora Los vulnerables, con Anagrama, tercera novela en la que habla de amistad femenina, de duelo y de cómo la política nos afecta. Ha hablado con ella Pepa Blanes. Leer una novela de la escritora norteamericana Sigrid Núñez es lo más cerca de pasar una tarde con tus amigas. A book really is a terrific companion. Sin duda, leer un libro es hacer amigos, reconoce la autora neoyorquina que convivió con Susan Sontag y que se ha convertido en estos años en una imprescindible del mundo editorial anglosajón. 3 novelas que forman una trilogía no planeada, pero en las que ahonda en la vida, la amistad, la muerte y el duelo. The trilogy is not something that I planned. Sí es cierto que podrían conformar una trilogía, pero nunca en ningún momento me las planteé así. Vistas desde atrás, desde este final, sí que tienen muchos rasgos en común, reconoce la escritora, que firmó El amigo, donde una mujer, un trasunto de la propia autora, debe cuidar del perro de un amigo fallecido, mientras le asolan los recuerdos de su vida pasada y también sus pensamientos sobre la sociedad actual. Es el mismo esquema que su segunda novela, ¿Cuál es tu tormento?, donde aquí una amiga enferma terminal le pide a otra que le acompañe a morir en medio de un mundo que agoniza. Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos y los Esa muertos. trama emocionó a Almodóvar, que la acaba de adaptar al cine. Creo que Almodóvar ha cambiado el final, pero me encanta. Es una película fascinante. Creo que ha captado muy bien el tema de la novela y creo que es una novela que tiene muchos temas que conectan con su cine, entre ellos la amistad femenina. Nos contaba la autora desde Nueva York. Y ahora llega a las librerías la tercera, Los vulnerables, también con la muerte de una amiga de fondo, con la pandemia y el confinamiento. Era mi mayor placer en una penuria de placeres, el de observar cómo iba llegando día a día una nueva estación. En Los vulnerables, una amiga pide a la escritora que cuide a su loro en un lujoso apartamento en Nueva York durante el confinamiento. Ella se ha quedado atrapada en la otra punta del país. Casi como una distracción, la autora acude cada día mientras analiza la situación política y social de ese momento concreto. La empatía y la amistad centran la carrera de esta autora. I've never been married. And I don't have any children. Yo no me he casado ni he tenido hijos, así que la amistad es para mí algo central. ¿Por qué no iba a ser algo central en las novelas? Y es que en sus libros está presente este tema, lo mismo que el humor, que nunca desaparece, aunque trate temas dolorosos y trascendentes. Comedy, humor, is so much an essential part of life. It's a part of everything. Es curioso que hay una constante que se repite en esos 3 libros, como nos contaba Sigrid Núñez, publicados en años diferentes. El miedo a Trump y a lo que el trumpismo ha traído, negacionismo, odio, división y retroceso en los derechos civiles y las libertades. I'm terrified. Estoy aterrorizada, no importa lo que pase en las elecciones, nos contaba la escritora, ante ese miedo a los comicios, porque dice que hay que pensar con cuidado, pues aunque gane Kamala, la mitad del país habría seguido apoyando a Donald Trump.
El humor no es frívolo ni superficial, recordaba Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, esta semana. Hay mucha gente con problemas cuyo origen está en un mal duelo o en la imposibilidad de vivir un duelo. Por eso creo yo que es importante que hablemos de la muerte. Si es con humor, mejor. Hay que hablar de la muerte con humor, reclamaba también Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de novela 2023. Nuestra compañera Maruja Torres ha regresado con Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo, donde también reflexiona a sus 81 años sobre la muerte, la juventud, con mucho humor. Más de la mitad de la humanidad es joven. O más, ¿no? Depende de los lugares. Y la gente joven no piensa en la muerte, salvo que la tenga encima, ¿no? Pero que la sufra mucho, como está ocurriendo ahora. Pero normalmente pensamos poco en la muerte. Yo creo que es sano no comerse el coco con la muerte, porque la muerte, como vendrá igual... Igualmente te alcanza. Claro, lo que no tienes es que preocuparte. Tienes que preocuparte de 4 cosas básicas, como eso, de que no vengan curas y tal, a tu funeral, que no haya funeral, lo mejor Pero de si todo. tienes que dejarlo por escrito, Maruja. Súper escrito, porque he visto cosas. Editado por Temas de Hoy y en forma de diario, la periodista recuerda sus orígenes, escribe sus memorias o testamento vital, revive sus experiencias en la prensa. Con muchas ganas de vivir, Maruja Torres le confesaba a Àngels Barceló en Hoy por Hoy sus últimas voluntades, cuando empezó a pensar en esto de la muerte y lo que ha previsto para cuando ésta llegue. Está mal resuelto. Está mal resuelto el morirse en este país. El morirse en este país. En otros no sé, en otros lo resuelven a toda hostia, como está Claro, viendo. pero la prueba, Maruja, es que tienes que dejar por escrito todo lo que tú no quieres que se haga. Exacto, incluso si tengo dinero suficiente y que me lleven a otro país en el que se puede el suicidio asistido. Yo estoy a favor del suicidio asistido, incluso sin enfermedad. Incluso porque dices, hasta aquí, no quiero arriesgarme a vivir peor, estoy contenta con la vida que tengo, gracias a todos y adiós. Ahí os quedáis. Gaby Martínez, otro escritor. ¿Cómo nos enfrentamos a los finales? Aceptar que las cosas tienen un final y que debemos asumir los ritmos naturales de la vida. Por eso la muerte creo que es importante, pero hablar de la muerte como hablaban nuestros mayores o como se han relacionado con ella los mayores y cómo se han relacionado las culturas ancestrales que han entendido que eso formaba parte de la vida y que había que disfrutar incluso el hecho de haber vivido. No el de la muerte, sino el hecho de haber vivido, ¿no? Esto que pide Gaby es lo que hace precisamente Carmen López Mercader. Han pasado ya 2 años de la muerte de uno de los escritores más importantes de nuestras letras, Javier Marías, inmortal para tantos lectores y amigos del escritor como Juan Cruz. Y justo ha llegado a las librerías un libro breve y emotivo, Duelo sin brújula, que firma Carmen López Mercader, la que fue su pareja y compañera y que publica la editorial de ambos, Reino de Redonda. Un libro sobre el duelo que, lejos de ser lacrimógeno o de hurgar en la tristeza y en el cotilleo, es un bello retrato de lo que fue su historia de amor, una historia preciosa, por cierto. El duelo es solo amor, sin un lugar a donde ir. La autora habla de dolor, de fantasmas, de añoranzas, de consuelo, de cómo se vive la pérdida de alguien tan querido y cuenta algo importante en el mundo editorial. Este será el último libro que publique la editorial que fundaron porque las cuentas no dan. También reconoce que los beneficios de la publicación irán destinados a la Fundación Javier Marías para la investigación del impacto neurológico del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Somos tú y yo. En el teatro asistimos estos días a otro duelo muy bello, cargado de poesía. El del uruguayo Sergio Blanco, que primero en el CDN y esta próxima semana en el Temporada Alta de Girona nos presenta Tierra, una pieza que gira en torno a la figura de su madre. La pérdida, la muerte, el desprendimiento, la separación de alguien es algo obviamente doloroso y que es un momento complejo, pero que también se pierde y se gana, ¿no? En lo que es la fase del duelo, que es cómo elaborar la desaparición física de esa persona, uno empieza a conectar desde otros lugares con esa persona, ¿no? Y la obra también habla de eso, de cuál es el lugar de los muertos, dónde están los muertos, ¿no? De ese estatus del muerto, de que yo estoy convencido que los muertos no quieren que los olvidemos, ¿no? Y que de un más allá muy misterioso nos piden que los sigamos creando y recreando al infinito para que puedan tener un lugar en esta tierra. Entonces la obra habla de eso, pero habla de la muerte en el sentido más elegante, más leve, más bello, con mucha levedad. Esa fue una consigna de trabajo para mí, hablar del tema de la muerte
pero no de su aspecto más denso, más oscuro, más pesado, más desgarrador, sino de su zona más bella. Hay una belleza en la muerte que hay que saber encontrar. Liliana Ayestarán se llamaba su madre y como homenaje a su desaparición, el dramaturgo presenta en esta autoficción a 3 personajes que fueron alumnos suyos. Los relatos alrededor de una persona son los que construyen una persona, ¿no? ¿Qué somos en el fondo? Somos como somos vistos por los demás. La identidad no existe, que lo que existe son las lecturas, las diferentes lecturas múltiples, ¿no? A veces tendemos a pensar que nos define una pertenencia social, un comportamiento, una adhesión política, la pertenencia a una lengua. Yo creo que no, que la identidad no se puede reducir a ese tipo de cosas, sino que es algo muy, muy complejo y que podemos ser una y múltiples a la vez, ¿no? Hay una multiplicación de yoes. Yo no creo en el yo, creo en los yoes. Creo que tenemos distintos hogares que nos habitan. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida, y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida, en frutos. Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. Precioso este poema de Octavio Paz, La vida sencilla. A la poesía del mexicano va a dedicar una obra el Teatro de la Abadía el año que viene. En el Teatro de la Abadía hemos conversado con Ramón Barea también sobre este asunto que nos atañe, el de la muerte. Que es una asignatura pendiente, no solo la muerte sino la vejez, que va en el lote, o sea, ese periodo final que es el más largo de nuestra vida, es más largo que la adolescencia, que la infancia, que la madurez, y sin embargo es el menos tratado, es como si empiezas a sobrar. A partir de eso te lo dice una persona ya pasada la edad de jubilación y afortunadamente en activo, ¿no? Algo que se vio en la pandemia, yo creo que era como que sobraban las personas mayores, y sobras de repente, ¿no? Y el tema de la muerte como tal, o sea, el momento de morir, la forma de morir, el lugar de morir, con la familia, sin la familia, la residencia, la enfermedad, poder disponer o decidir lo que sea sobre su propia vida. Todo eso está sin tratar con normalidad. No se habla de ello, es tabú, es entrar en el terreno de lo inconfesable, de lo lejano, de lo oculto. El dilema del corcho es una obra escrita por Pacho Tellería que quería reflexionar en un principio sobre la importancia de pagar impuestos, de un sistema fiscal justo y progresivo. Dirige Mireia Gabilondo. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Ramón Barea, gracias por atendernos a unos días de estrenar en el Arriaga y después en la Abadía El dilema del corcho. ¿Cómo estás y qué tal van los ensayos? Pues ahí van con esos... cosa extraña que es heredar un montaje que ya ha existido de alguna forma en su versión en euskera y que ya tiene una puesta en escena de Mireia Gabilondo y entras ahí un poco como si fueras un impostor, con el síndrome del impostor, que dura muy poquito porque enseguida afortunadamente haces tuyo y lo haces de una manera particular y todo el trabajo de incorporar este actor a ese montaje con Pacho y con Mireia ha sido muy, muy fácil y muy creativo también, a pesar de ocupar un sitio que antes lo ha ocupado otro compañero. Interpretas a un profesor jubilado de ética y filosofía política, un hombre de unos 70 años, de aspecto elegante y honorable, leo, izquierdista, polémico, agitador y muy prestigioso, al menos en la juventud, un Noam Chomsky ibérico. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es este hombre, Ramón? ¿Qué tiene de ti o qué tienes tú de Chomsky? A ver, este hombre de entrada es un tipo, un profesor al que se le viene el pasado encima, ¿no? Por la visita de un supuesto alumno, exalumno, camarada. Este hombre, ¿quién es? Es un poco el juego de giros de guión que se van planteando. Este hombre es alguien que se plantea, ¿y yo qué hago? Digo sí a una cosa que me pueda salvar la vida, o mantengo mi actitud ética y digo no a esta posibilidad de salvar la vida por no admitir este gesto falso de
de ayuda social o tal, ¿no? Y ese es este tipo se le acusa, el título de la obra, se le acusa a un alumno de que ha sido como un corcho que siempre se queda a flote, siempre ha sabido esquivar los compromisos, o ha podido pasar de un compromiso a otro, o ha podido cambiar de vida y tal. Se lo viene a recordar alguien que es fruto de su ideología, fruto de sus enseñanzas, fruto de tal, ¿no? Un alumno, un posible alumno, exalumno, pues el misterio también de la obra. Antes de entrar en esos dilemas, por poner un poco de contexto, digamos que es un thriller político que tiene también mucho humor, podría ser una comedia de enredos, tiene giros inesperados, tensiones hasta el último momento. Antes de entrar en esos dilemas éticos, morales, políticos, te quería preguntar si para ti el teatro es siempre un escenario político, sin hacer algo panfletario, pero sí es siempre político. Sí, siempre lo es, sea el que sea, hasta el supuesto teatro de divertimento, de entretenimiento y tal. Y yo me acuerdo con la época con Alfonso Sastre, una de las primeras cosas que escribía, creo que era Drama y Sociedad, uno de sus primeros libros de ensayos y tal. Una cosa que me llamó mucho la atención y que inevitablemente me viene a la cabeza cada vez que sucede esto, que él hablaba de un teatro social, el teatro social, y venía a decir, pero ¿por qué se dice teatro social? Si todo teatro se haga, el que se haga es un teatro social. Otra cosa es que pueda tener una tendencia política concreta, una mirada, tal, pero todo el teatro tiene, y todo el teatro de alguna manera es político, porque toma una posición ante la sociedad, ante la vida, tal, ¿no? En esta conviven, en el dilema del corcho conviven, yo creo que tiene la estructura de una comedia, es muy ágil, con cambios muy bruscos, una comedia de enredo, pero los contenidos no son los de una comedia de enredo. Empieza como tal y poco a poco vamos a ir descubriendo que tiene que ver más con una parte más seria, más peligrosa, más crítica, más extraña. Yo creo que es una mezcla de aquella obra mítica de La Soga, que fue película también, o el Darío Fo de La muerte accidental de un anarquista, que también hay un juego de personalidades, de falsas personalidades, tal. Son muchos los dilemas que se plantean y vamos descubriendo a lo largo de la obra. No quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, has adelantado el principal de ellos, o con el que arranca la obra, que es qué hacer cuando está a punto este profesor de sentirse, se siente desahuciado por la vida, a punto de morir. Y claro, hay un gran empresario, un Amancio Ortega de la vida, que hace una donación millonaria a la sanidad, y el profesor en su juventud lo criticaba porque consideraba que era o para lavar la imagen o para evadir impuestos. Un dilema. ¿Qué hacer? Pero no sé si en una situación límite como la que nos pone esta obra a los espectadores, al final es irrefrenable ese instinto de supervivencia. Si por vivir o sobrevivir uno haría lo que sea, nos asimos a esa tabla, a ese corcho como Kate Winslet, y da igual que se hunda todo lo demás. Es así, y de hecho el profesor está por la labor de justificar su admisión, ¿no? de esa posibilidad de curación o tal. Pero claro, ahí está el dilema. Es decir, usted, señor profesor, ha defendido toda su vida un compromiso, una actitud ante las cosas, una capacidad de denuncia, la autoritas, ¿no? Que la posibilidad de rebelarse contra la ley implacable, las potestas, tal. Usted nos enseñó esto, y ahora ¿en qué queda toda su lección de ética y tal, ¿no? Entonces ahí aparece una capa con la que se pelea el director, precisamente el profesor, la parte humana más débil, más queriendo vivir, y esa parte más política, más fría, más de pensamiento, tal, más de ética. Hace unos días el CIS arrojaba un dato que nos sorprendió mucho, y es que la mitad de los españoles desconoce que la sanidad se financia con nuestros impuestos. ¿Qué nos dice este dato de nosotros? Sí, que se vive lejos de la realidad, que hay una parte mágica de pronto en los nuevos usos y costumbres. Hay una parte mágica en estos aparatos móviles, en estos teléfonos, en este acceso a la información, en esta facilidad para que todo transcurra muy rápidamente por pura velocidad, ¿no?
se está más instalado en la velocidad, en que todo viene hecho. Esta cosa que se contaba de los niños en los supermercados, de niños que pensaban que cuando les preguntaban de dónde venía la leche, de la caja del supermercado, ¿no? Se ha estrechado el horizonte y el pasado. Cada vez tenemos un pasado menos cercano. Esto es una cosa de a los jóvenes, ¿no? Esto es ochentero, esto es noventero, esto está... Pues esta es la gabardina que he llevado siempre, no distingo si era de los 80, de los 90, de tal. Hay un alejamiento de nuestra propia historia, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, que desaparezca la filosofía, que desaparezcan temas éticos de la enseñanza o no se lleven al límite. Yo creo que está haciendo una sociedad con unas miras muy estrechas, muy cercanas, que si ya somos capaces de ver la guerra por televisión, cualquier guerra, como quien asiste a un espectáculo y tal, una cosa que ocurre siempre allá lejos y tal, y por la que no se puede hacer nada y tal. Si ya convivimos con eso diariamente, no me extraña que se crean las cosas más aberrantes y más que todo es fruto de la magia, de una supuesta magia social que nos está asfixiando. Pasan los años, pesan los años, este profesor envejeciendo se vuelve como más cansado y quizás ya lucha menos. ¿Esto es algo generalizado? ¿No tiene por qué? No tiene por qué, pero es algo generalizado. Yo creo que y además no hay nada... No hay el sentimiento... Fíjate, antes la religión aportaba esa guía espiritual que era: estás en pecado, niño, confiésate, o estás en pecado, señor, confiésate. Ahora no hay el termómetro, el detector ético que diga: me estás haciendo una canallada terrible, confiésate o rectifica o tal, ¿no? Nos falta eso. Entonces hay una falta de referencias éticas. Yo no sé, la edad influye sin duda, es decir, que el estar sabiendo que te queda poco futuro, o que te queda una proporción de tiempo mucho más, bueno, con un final. Cuando eres joven dices: bueno, me queda toda la vida por delante, yo soy un adulto, pero tengo mucha vida por delante. Cuando eres niño no veas la de veranos que te quedan para vivir diariamente y tal. Y a la vejez, cuando ya eres un señor mayor, sí te planteas, al menos yo me planteo, hay un compromiso ético también en la sociedad, y hay cosas por las que ya no paso. Y me enfadan y tal, y otras que me apenan mucho y que tratas de no verlas pero por pura supervivencia, para que no te dé un ictus o algo y tal, ¿no? Pero realmente el panorama es terrible, y la vejez te lleva a muchas claudicaciones, te puede llevar a claudicaciones. A este mundo ya no es el mío, yo ya no formo parte de él, porque todo te indica que es eso, ¿no? Pero si te empeñas en vivir en este mundo, en formar parte de él, tengas la edad que tengas y mientras te dure la lucidez y tal, pues es duro y todo alrededor te dice: ay, qué pesado, qué abuelo cebolleta, ahora contando esto que cuenta o pensando esto, cuando todo es inevitable, tira para adelante y tal, ¿no? Vamos a ver qué serie ponen ahora en Netflix. Tú abandonaste la obra Shock con el Centro Dramático Nacional por el retraso a los pagos a los actores. La reforma del INAEM sigue todavía pendiente. No sé si ese fue uno de los dilemas a los que te enfrentaste, si lo tuviste claro. Sí. ¿Y cómo está la situación hoy de los teatros públicos? Oh, magnífico que me digas esto, y porque además lo que yo hice es casi un modelo de lo que podía ser un comportamiento ético, un comportamiento tal. Mira, el conflicto era muy sencillo, muy humilde. Era porque demonios no nos pagan primeros de mes, porque estamos como si fuéramos proveedores y tienen un régimen interno en el que la maquinaria va más despacio. Una, y dos, porque un actor que no vive en Madrid, que vive en Bilbao y que es convocado por el Centro Dramático Nacional, no se le atiende una ayuda para vivir en Madrid en ese tiempo, como hacen las empresas privadas que lo hacen. A mí, cuando me han convocado en una empresa privada para un proyecto de teatro, siempre se me solucionaba: oye, mira, hemos mirado un apartamento, hemos hecho esto, tal, no sé qué. Siempre hay una solución. Entonces, mi rollo ético era decir:
Esto me parece un disparate, para mí y para la gente de la periferia que nos convoca en el Centro Dramático Nacional, pero nos considera que no, que es que vivimos en Madrid. Entonces mi actitud era, vale, trago y sigo, porque no voy a perder esta posibilidad de trabajo durante 2 meses o 4 meses con ensayos y tal. Y yo decidí tensar la cuerda y decir, no, es que no me parece bien esto, es que se está incumpliendo un apartado de un convenio que han firmado todos en Madrid, todas las empresas privadas, el Ministerio, el INAEN, lo han firmado todos. Y os habéis, puñeteros, inventado una cláusula en los contratos ahora del CDN a partir de mi plante. Os habéis inventado una cláusula por la cual el firmante renuncia o da por bueno el caché que se le da, donde van incluidos todos los conceptos. No puede ser eso, no puede un contrato ir en contra de un convenio, no puede hacerlo y se está haciendo, a mí me parece una infracción. Bueno, mi actitud fue, me llamaban compañeros, Ramón, tienes razón, amigos, compañeros de la periferia, compañeras tal, hacemos algo, un escrito, un tal, un cual, no sé qué, y os iba a dar igual. Si la gente tiene la sensación en la sociedad de que somos unos privilegiados, de que nos quejamos de vicio, de que estamos todo el rato en la alfombra roja para aquí y para allá, y llenos de subvenciones y de cosas. Yo prefiero hacer un gesto, es decir, no lo voy a hacer. Me duele en el alma porque para mí Shock es uno de los mejores trabajos que se han hecho. Lo que hizo Andrés y lo que hizo todo el equipo de dirección fue magnífico. Y yo tuve la oportunidad de jugar a ser Allende, a ser Pinochet, a ser Nixon, yo qué sé, era feliz. Y me parecía terrible dejarles plantados a mis compañeros. Pero ahí se me planteaba una cuestión ética, por ejemplo. Es decir, vale, yo me inmolo aquí, señoras y señores, soy el niño que aparece, el niño negro que aparece arrojado por el mar en la orilla y que es una imagen que impacta, pero he preferido ser eso para tocar la conciencia y la ética de mis compañeros, del propio ministerio, de los que estaban ocupando cargos políticos y tal. Decir, señores, no me hacéis ni puto caso, me hago el harakiri. Seguramente os va a dar igual, os vais a salvar diciendo, tenía razón Ramón, como lo hicieron. Todos, el jefe de producción, la directora del INAEN, todos me daban la razón, la dieron públicamente, pero nadie movió un dedo. Para mí esa es una forma de estar desde la ética, tomar posiciones que a veces no son las que mejor te vienen, ni económicamente, ni socialmente, ni nada, ¿no? Pero pues tengo ramalazos así, a pesar de la edad. Con Barea hemos hablado también de la serie Yo Adicto de Javi Giner, interpreta a su padre, de cine, de teatro, de los teatros públicos. Toda la entrevista en nuestra página web y en SER Podcast. Esta semana hemos cumplido 100 años. El 15 de octubre de 1924 empezó a emitir la cadena SER y ese mismo día se publicó el Manifiesto del Surrealismo de André Breton, iniciando una de las aventuras artísticas y literarias más importantes del siglo XX con españoles como Dalí o Buñuel. Con motivo del centenario nos vamos al Pompidou de París a visitar la exposición Surrealismo, con el corresponsal más surrealista de los que hemos tenido en Francia, Vicens Batalla. La palabra surrealismo se ha incrustado hasta tal punto en nuestro imaginario que se olvida su origen en un manifiesto publicado como prólogo de un libro del francés André Breton el 15 de octubre de 1924. Ahora aparece como un texto visionario, puesto que fue la vanguardia del siglo XX que más tiempo duró, más se extendió por el mundo y sus repercusiones aún resuenan en la actualidad. Esta es la premisa de la vasta exposición en la sexta planta del Centro Pompidou. Un André Breton sexagenario resumía en 1961 a Radio Canadá un ideario que seguía vigente 37 años después. Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour. La definición de surrealismo no ha cambiado su base desde el día en que se formuló, en 1924, cuando se presentaba el surrealismo como automatismo psíquico puro, a través del cual nos proponíamos expresar por escrito o de cualquier otra manera el verdadero mecanismo del pensamiento. Se trataba de un dictado del pensamiento alejado de cualquier control, y eso era muy importante, ejercido por la razón y alejado de cualquier preocupación estético-moral.
ou morale. 100 años después, el movimiento surrealista se pone al día y se revaloriza con los más recientes estudios. Oficialmente duró hasta 1969, pero su proyección sobrepasó el ámbito puramente parisino y abarcó todo tipo de artes como expresión libre, aunque naciera de un círculo de poetas. Así, la exposición en el Pompidou nos hace entrar en un itinerario en espiral en 14 capítulos que empieza por una sala circular con imágenes de la época y donde se expone en una mesa central por primera vez el manuscrito en su integridad del manifiesto del surrealismo. Respecto a vanguardias precedentes, el surrealismo asociaba la libertad artística al compromiso político en un difícil equilibrio que dio lugar a purgas y deserciones bajo la vigilante supervisión del propio Breton. Uno de los dos comisarios de la exposición, Didier Oettinger, comentaba esta dualidad en un encuentro en el Pompidou. Le surrealisme Breton lo repite, mais vraiment c'est presque une... Breton repite sobre el surrealismo casi como una letanía, que este se sostiene sobre una pierna que es la poesía y otra que es la política, es decir, en un intento de reconciliar a Rimbaud y Marx. Y cada vez que un artista del grupo se aventuró haciendo una reivindicación explícita de su posición política, los surrealistas lo sancionaron. El primero de todos, el más célebre, es Luis Aragón en 1932. Es decir, Aragón se acabó alineando directamente con el Partido Comunista Soviético y la férrea mano de Stalin, algo que ahuyentó al resto de surrealistas que se sentían más cerca de Trotsky o del anarquismo. En la exposición, con 500 cuadros y objetos, se recorre ese itinerario contra los fascismos, los totalitarismos y el colonialismo. En la sala de los monstruos políticos se contemplan las obras de Max Ernst y André Masson contra el franquismo. Y en otra sala también está el cuadro de Salvador Dalí, El enigma de Guillermo Tell, una sarcástica ironía sobre Lenin. Finalmente, en 1939, Dalí acabaría siendo expulsado del grupo por sus provocaciones y su acomodo a Franco. Breton lo recordaba años después. El escándalo en Dalí tiene sobre todo un interés publicitario y claro que no estoy de acuerdo con esta forma de escándalo, pero mi desacuerdo con Dalí viene de muy lejos y no se trata solo de eso. Por su parte, Miró, Buñuel, el tinerfeño Óscar Domínguez, la catalana Remedios Varo, que acabaría viviendo en México, o la gallega Maruja Mayo, se mantendrían más o menos cercanos del movimiento. Tradicionalmente se marcaba el final del surrealismo con el final de la Segunda Guerra Mundial, con la irrupción del arte conceptual y minimalista estadounidense, algo que esta exposición desmiente. El mismo Breton, a principios de los 60, se identificaba con pintores que no habían seguido exactamente sus reglas. Quizás en la época de la Segunda Guerra Mundial este impedimento sobre la pintura automática se eliminó. Lo eliminaron artistas como Jackson Pollock, por ejemplo, y esto dio nacimiento a todo el movimiento llamado de la abstracción lírica. Otra de las grandes novedades en el recorrido por el Pompidou es el protagonismo que se le otorga a las artistas mujeres en el movimiento. No era así hasta ahora como en el resto de la historiografía del arte. Entre otras figuran Dorothea Tanning, Dora Maar, Toyen, Leonora Carrington, el casi descubrimiento Ditel Colquhoun o las españolas Varo y Mayo. La otra comisaria de la exposición, Marie Sarré, recuerda lo que ocurría hace solo 2 décadas en el propio Pompidou. Cuando se hizo la exposición sobre el surrealismo en 2002, solo se exponía a 3 mujeres, si no me equivoco. Ha hecho falta esperar a que la investigación universitaria en particular rehabilitara a estas mujeres, que es considerable en el movimiento. Sin lugar a dudas, es el movimiento vanguardista o de la historia del arte moderno que acuerda un mayor espacio a las artistas mujeres. Y una polémica que ha surgido de esta exposición es la generación de la voz de André Breton a través de la inteligencia artificial. En la sala con el manuscrito de su manifiesto, con las imágenes de la proyección, se lo oye citando algunas de las frases que escribió. Una operación que se ha hecho junto al Instituto de Investigación y Coordinación Acústica IRCAM de París. Hay quien considera que Breton no lo habría aceptado porque estaba en contra de apoyarse en la tecnología. El interrogante queda en el aire y nos lo responde en parte el comisario Oettinger. A partir de ahí nos dijimos que teniendo el manifiesto y grabaciones de la voz de Breton, es verdad que la mayoría provienen de 1962 y ha envejecido, que pediríamos que nos fabricaran la voz de Breton leyendo el manifiesto y, si era posible, rejuveneciéndolo. Una cosa que hizo el IRCAM. Algunos se molestaron, pero tampoco hay motivo para tanto. Se trata de una herramienta como otras. Es un artilugio divertido. No falsificamos el sentido del surrealismo. No le hacemos decir a Breton lo que nunca dijo. Esta voz fabricada de Breton resuena en el Pompidou hasta el 13 de enero y luego acompañará la exposición por Bruselas, Madrid, Hamburgo y Filadelfia. Pero en cada caso se moldeará a los países que la acojan, tal como representaron las exposiciones internacionales del surrealismo. Y así será también del 14 de febrero al 11 de mayo en la Fundación Mafre madrileña.
Y para surrealista también la exposición que ha inaugurado la Casa Encendida de Madrid, La Torre Invertida, arte, contracultura y tarot. Sí, el arte de la adivinación. Raquel García. Un primer plano de Lou Reed observando atento como una tarotista le lee el futuro, Tina Turner o Stevie Wonder representando a los tradicionales arcanos de la baraja, o el matemático John von Neumann, uno de los artífices de la bomba atómica, en el papel de la muerte. Desde Andy Warhol a Alex Barda, la Casa Encendida nos propone este acercamiento al tarot en el arte contemporáneo y la contracultura. El tarot es un tema muy amplio, es un juego que yo creo que todo el mundo conocemos. Para mí como recurso me permite que la exposición pueda ser cercana también, porque de alguna manera todos conocemos, ¿no? Hemos tenido un tarot, o lo hemos visto, está en nuestro imaginario. Es un juego que es como un libro, en donde el azar interviene y se convierte en un libro laberíntico de alguna manera, con un montón de posibilidades de relato. Un libro que se puede leer o que se tiene que leer desde la imagen a la palabra. Esta es una de las ideas de la que parte la comisaria Pilar Soler Montes para el montaje de la muestra, que se articula en torno a la obra de 12 artistas que han utilizado el tarot como inspiración, atraídos por su simbolismo y por la búsqueda de nuevas narrativas, que aparte de relatos personales y autoconciencia permite pensar en utopías. Obras como los primeros 5 minutos de la película de Agnès Varda, Cleo, de 5 a 7, un plano cenital y a color que determina toda la historia, donde se pueden ver las manos de una tarotista leyendo el futuro a una joven, y donde aparece la torre invertida, que da título a la muestra y que hace referencia a un nuevo comienzo. O la pieza documental que Warhol rodó casi al mismo tiempo a la Velvet Underground, asistiendo a una lectura de tarot. Lo bonito es que la tarotista, que no tiene nada que ver con la de Agnès Varda, es una chica maravillosa, moderna, con gafas, parece una estrella de rock, va uno por uno leyéndoles el futuro a todos estos componentes de la Velvet Underground, que como documento es una preciosidad, porque se ve muy bien el ambiente de la Factory, se ve muy bien, es precioso, se ve muy bien todo el desorden, están todos en fiesta y es muy bonito porque todos conocemos, ¿no?, el futuro de este grupo. La muestra incluye obras tan políticas como las del artista estadounidense Betty Saar, que por primera vez expone en España, leyenda del arte contemporáneo y activista por los derechos de los negros, o el famoso tarot negro que realizó Ahmad Khan, con dibujos de Michael Eaton y en la que los arcanos son representados por grandes figuras de la cultura negra. Una recomendación: visitar la exposición de manera aleatoria, sin seguir un orden, apropiándose de ella. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Que la fortuna les acompañe. Muchas gracias por escucharnos. Feliz semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.